Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, en la que, con la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, queremos dar cuenta en este inicio de curso de los datos de dependencia en Aragón, de personas atendidas, de personas dependientes atendidas. Tenemos que decir que los datos, tras un año y medio difícil, duro, en el que, como todos saben, hubo un momento en que se tuvieron incluso que suspender las valoraciones de dependencia, tenemos en este momento que dar a conocer unos datos históricos. En este momento tenemos 34.037 personas dependientes atendidas, más del doble de las que teníamos cuando iniciamos la andadura en el año 2015. Y estamos satisfechos por esta situación. La directora gerente Noelia, les dará los datos pormenorizados. Y antes de eso, quiero agradecer el trabajo del gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de Joaquín Santos. Gracias a su dedicación, a su responsabilidad, podemos hoy dar los datos que tenemos. Por motivos de salud no ha podido seguir asumiendo sus responsabilidades como gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En este momento me acompaña Noelia Carbó, que es la gerente en este momento, pero creo que es de justicia, como consejera, en nombre del Gobierno, pero también en nombre de la ciudadanía aragonesa, dar las gracias por este trabajo que ha hecho posible que hoy estemos donde estamos y que sigamos avanzando de cara al futuro. En cuanto a los datos de dependencia, como decía, son unos datos históricos. En julio y agosto, el incremento de personas atendidas en dependencia ha sido de 2.322. Nunca en 2 meses se había producido este incremento de personas atendidas y, por lo tanto, creo que para nosotros es una enorme satisfacción y para la ciudadanía también. Supone que, una vez más, digamos que creemos en esta ley, que este Gobierno fundamentalmente esté comprometido con las personas y con las personas que más lo necesitan y más vulnerables. Estos datos, desde luego, son una respuesta a una decisión política de trabajar por estas prestaciones, también porque contamos con un presupuesto que se incrementó en este año en 19,5 millones de euros. Hemos incrementado desde el 2015 en 51 millones el presupuesto de dependencia. Y también hay que decir que es posible gracias a que desde el 2012 no había habido por parte del Gobierno de España un incremento presupuestario. Es una reivindicación que siempre hemos tenido. También ha sido posible gracias a los recursos humanos y a su implicación. Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en el sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Han tenido una gran implicación para que hoy los datos sean los que son. Y, por otra parte, también creo que ha sido muy importante, lo habíamos dicho en numerosas intervenciones, saben que habíamos hablado de la necesidad de agilizar todo lo que tenía que ver con la dependencia. Pero esa agilización hoy es una realidad y, gracias a ello, tenemos los datos que en este momento tenemos. La directora gerente les explicará más pormenorizadamente estos datos, pero en todo caso quiero decir un dato importante. Hemos disminuido el número de personas que después de la valoración están pendientes del PIA. En estos 2 meses se ha disminuido en 2.239 personas. Se ha disminuido un 38%. Es lo que llamamos el limbo de la dependencia en lenguaje coloquial. Hemos pasado de un 46% de personas que estaban pendientes de ser atendidas en 2015 al 9,5% en el momento actual. Y también decir que, en cuanto a la atención, hemos tenido en cuenta las personas que más necesitan de esa prestación.
a las personas de grado 3. El 94% de las personas atendidas son personas de grado 3, el 92% de grado 2 y el 85% de grado 1. A pesar de ello, también hay que decir que estas personas del grado 1, para las que pusimos en marcha el PAP, el Programa de Autonomía Personal, para nosotros es fundamental porque supone también el que seamos capaces de paralizar la dependencia y lograr que las personas puedan tener una autonomía durante más tiempo. Pero, como digo, nuestro compromiso ha sido fundamentalmente con las personas que más lo necesitaban, con las personas de grado 3, que son las que tienen una vulnerabilidad mayor. Por lo tanto, esta mañana es una mañana de alegría en relación con una ley que para este Gobierno ha sido fundamental siempre, porque se trata de atender a las personas mayores, a aquellas que no tienen autonomía, y porque es muy importante para ellas y para sus familias el contar con estas prestaciones. Y una vez dicho esto, le paso ya la palabra a Noelia Carbó para que nos dé cuenta pormenorizada de lo que acabo de decir, con datos, para que puedan comprobar cómo estamos gestionando esta ley en Aragón. Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Como bien decía la consejera, es mi primera rueda de prensa como directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, una nueva etapa de mi vida profesional que afronto con toda la ilusión y con el sentimiento de responsabilidad que esta tarea merece. Me uno a sus palabras y no quiero perder la oportunidad de agradecer desde aquí a todo el equipo del Instituto el importante esfuerzo que ha venido haciendo para conseguir los datos que hoy les podemos ofrecer. Un esfuerzo que todavía ha sido más exigente por la situación de pandemia que todos hemos atravesado, pero que no ha sido suficiente para frenar nuestro objetivo de seguir avanzando en la atención de todas aquellas personas que nos necesiten. Y un agradecimiento que, como bien indicaba la consejera, se hace extensivo no solo al actual equipo de gestión, sino a todos aquellos que en los últimos años han participado de esta tarea. Lo que pretendo con mi intervención es desglosar los datos generales que han sido facilitados y para ello, acompañaré mis palabras con un PowerPoint. Como podemos ver en esta primera diapositiva, donde se dan los datos globales más significativos, estos datos, en términos de subida intermensual, son los mejores datos de la tanda histórica desde que se aprobó la Ley de Dependencia. Estamos hablando de que 2.322 personas más han sido atendidas en los meses de julio y agosto. Esto lo que supone es que hemos logrado descender en un 38% las personas que ya habían sido valoradas con un grado efectivo y estaban a la espera de que se les reconociera una prestación. Y esa bajada en tan solo 2 meses. Estamos en el mayor número de personas atendidas de nuestra historia, 34.037. Esto supone que es más del doble de aquellos que había cuando este equipo de Gobierno comenzó su periodo de gestión. Y, como bien decíamos, es el menor número de personas que están esperando una prestación de los últimos 10 años, 3.607. Comprenderán, por tanto, mi obligación de agradecer el trabajo tanto de los funcionarios, que han hecho un gran esfuerzo, como de los equipos de gestión. Todos estos avances han sido como consecuencia de diferentes aspectos. Por un lado, se ha modificado el procedimiento administrativo con la introducción del cambio normativo en junio del año 2019, siempre buscando la simplificación administrativa e intentando agilizar, en la medida de lo posible, la tramitación de los expedientes. Además, decidimos implantar la nueva aplicación informática en junio del 2020. Esto supuso una decisión muy complicada por el momento en el que se tuvo que tomar, en medio de una pandemia, y con todas las dificultades logísticas y organizativas que implicaba.
Ha habido también modificaciones en la logística interna que se han ido produciendo en el conjunto de la organización que gestiona la dependencia dentro del Instituto, tanto en las direcciones provinciales como en la gerencia, y un refuerzo de personal que también ha sido un aspecto fundamental. Todas estas decisiones han sido vitales. En esta diapositiva podemos analizar la evolución de los datos a lo largo del proceso histórico y con ella podemos apreciar más claramente de qué estamos hablando. Lo que pretendemos es visualizar la evolución de aquellas personas que están siendo atendidas en nuestro sistema tomando los datos a 31 de agosto de cada año. Los datos que se reflejan y a los que se hacen referencia en cada uno de los años responden al corte estadístico de 31 de agosto. Como podemos observar, el 31 de agosto del 2021 podemos decir que tenemos 34.037 personas que tienen reconocida una prestación. Como decía al principio, son más del doble del número de personas que se atendían en el año 2015. Como se puede observar, además, en los últimos años el crecimiento del número de beneficiarios se ha ido manteniendo en el tiempo. Esta diapositiva lo que viene a reflejar es la evolución de aquellas personas que tienen reconocido un grado de dependencia y que están esperando la prestación que les corresponde por ese grado. Vemos, asimismo, cómo estas personas van descendiendo en un 22% en el interanual. Pero, como ya les hemos avanzado en el inicio, en tan solo 2 meses, los meses de julio y agosto, hemos sido capaces de poder hacer que descendiera el número de personas pendientes de prestación en un 38%, lo cual pone también en evidencia el esfuerzo que se ha realizado. Y esta otra diapositiva viene a reflejar lo mismo, pero desde otra perspectiva. Lo que viene a decir es cómo ha evolucionado el porcentaje de aquellas personas que tienen derecho y que están pendientes de PIA. Hemos llegado al menor porcentaje de personas esperando de los últimos 10 años, es decir, desde que entró en el calendario del derecho las personas de grado 1. Y por fin hemos bajado del 10%. Como pueden ver, en este momento nos encontramos en un 9,5%, lo cual es un dato muy positivo teniendo en cuenta de que partíamos de un porcentaje del 46% de personas que ya tenían reconocido su derecho, pero que no tenían reconocida su prestación en el año 2015. Esta otra diapositiva lo que nos viene a reflejar es el porcentaje de personas que están siendo atendidas en función del grado que tienen reconocido. Para nosotros es un dato importante porque marca también nuestra postura de priorización de la atención a aquellos que tienen más grado y que pueden ser más vulnerables. En este momento estamos atendiendo al 94% de personas que tienen reconocido un grado 3, al 92% de personas que tienen reconocido un grado 2 y al 85% de personas que tienen reconocido un grado 1. Es importante. Tenemos claro que nadie debe quedar atrás, que no debemos olvidar ninguna de las situaciones de necesidad, pero que debemos también dar prioridad a quienes tienen más dificultades y más nos necesitan. Para dar los datos por provincias, en esta diapositiva reflejamos el esfuerzo que se ha hecho en estos 2 últimos meses en cada una de las provincias de Aragón. Como podemos comprobar, en Huesca han aumentado en 110 personas las atendidas en estos 2 últimos meses. En Teruel hemos aumentado en 136 personas atendidas y, evidentemente, el mayor esfuerzo se ha hecho en Zaragoza porque es verdad que Zaragoza era la provincia que en gestión llevaba algo más de retraso, con lo cual podemos decir que en Zaragoza hemos aumentado en personas atendidas en 2.076 personas a lo largo de los meses de julio y agosto. En esta diapositiva lo que pretendemos reflejar
es qué prestaciones son las que se han tramitado a lo largo de estos meses. Como podemos comprobar, viendo los datos de la diapositiva, hemos tramitado altas en todas las modalidades de prestaciones y servicios. En la prestación de promoción de la autonomía personal tenemos actualmente 588 personas, de las cuales 24 han sido altas gestionadas en los últimos 2 meses. En teleasistencia hemos subido en 406 personas, siendo un total de 3.409 personas las atendidas. En el servicio de ayuda a domicilio se han dado 518 altas. Tenemos en este momento un total de 4.825 personas en Aragón que tienen reconocido un servicio de ayuda a domicilio. En centro de día tenemos 1.582 personas, 39 de ellas han sido dadas de alta en los últimos 2 meses. En la atención residencial, plazas residenciales propias, tenemos 3.549. 35 de estas plazas han sido asignadas en los últimos 2 meses. Hay 5.505 personas que en este momento tienen reconocida una prestación económica vinculada al servicio, ya sea para colaborar con estas familias en la ayuda para pagar un centro residencial o para pagar un centro de día. 381 de estas prestaciones se han gestionado en los últimos 2 meses. Y hay 17.745 prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. 1.297 de estas prestaciones han sido tramitadas en estos 2 meses. Esto corresponde a la prestación económica que se asigna a aquellas familias que están cuidando a los dependientes en sus domicilios. Sabemos que estos datos son buenos, sabemos que estamos en el camino y que debemos seguir trabajando para mejorarlos todavía más. Ese es nuestro objetivo y con esa ilusión seguiremos trabajando cada día. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Noelia. Y ahora ya pasamos al turno de preguntas. Sí, el porcentaje que han dicho de personas que quedan aún pendientes de recibir esa prestación y ahora mismo es más pequeño, no sé qué objetivo a corto, largo o medio plazo se han planteado para poder atenderlas, si es a finales de año o ya para el año que viene, no sé si nos podrían indicar. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en estos 2 meses para que las prestaciones lleguen al máximo de personas. A la vez irán incrementándose también el número de valoraciones. Por lo tanto, nuestro objetivo es que siga bajando ese número de personas que no tienen en este momento una prestación. Eso es lo que hemos hecho y demostramos que podemos hacerlo y en esa línea vamos a seguir. Sí, el refuerzo de personales es una más como os decía, de los elementos que han podido incidir en la mejora de estos datos. Evidentemente, yo creo que lo que viene a indicar es el esfuerzo que se quiere hacer de verdad por conseguir, como bien decía la consejera, que lo antes posible nos podamos encontrar en una situación en la que no tengamos a nadie esperando. Y yo creo que la apuesta es que mientras se necesite, pues intentar por todos los medios contar con todos los elementos que sean necesarios, ¿no?, para conseguir este objetivo. No es un refuerzo puntual, es un refuerzo de 2 años, porque lo que tenemos claro es que para que sigamos avanzando en la gestión de la dependencia necesitamos de esos recursos humanos. Esos recursos humanos que además hemos dicho que desde luego han tenido una gran implicación y que han trabajado además tratando de realizar el trabajo allí donde fuera más necesario. En este momento las personas que están trabajando en la dependencia tienen una idea global de todo el sistema. No está cada una o cada uno de ellos haciendo una parte del trabajo. Tienen, desde luego, una visión global y vamos, lo que tenemos claro es que una vez que hemos conseguido ese incremento presupuestario del Gobierno de España que reclamábamos durante mucho tiempo, lo que no vamos a hacer es no seguir avanzando por no tener recursos. Y, por lo tanto, en esa línea estamos y, como digo, este refuerzo es un refuerzo como mínimo para 2 años. Ha comentado
La aportación de 2021 del Gobierno de Aragón no la podremos ofrecer hasta que termine el año, porque cuando terminemos el año y sepamos a todas las personas a las que hemos dado una prestación, podremos dar la aportación. Sí que sabemos que en el año 2020 la aportación del Gobierno de Aragón fue de 235 millones. Pero, como digo, a final de año, y ni siquiera a final de año, más bien será a principio de 2022, cuando ya podamos en el sistema incluir todas las prestaciones y todas las nóminas de diciembre de 2021, cuando podremos hablar de ese presupuesto y de ese porcentaje, que ese porcentaje ha sido siempre muy alto, porque la aportación del Gobierno de Aragón ha sido muy grande, porque, como digo, hemos creído siempre en la aplicación de esta ley, pero ya digo, nos habíamos encontrado y habíamos reivindicado, y seguimos reivindicando, que el 50% del presupuesto tiene que ser aportado por el Gobierno de España. No estamos cerca, pero hay que decir que desde 2012 no habíamos obtenido en absoluto un incremento presupuestario. En principio, la idea de ese incremento presupuestario por parte del Gobierno de España es que se produzca en los 3 ejercicios, 2021, 2022 y 2023. Si ese compromiso sigue adelante, que nosotros trabajamos con la apuesta de que sea que sí, recibiremos un incremento presupuestario para el presupuesto de 2022 y el mismo para el presupuesto de 2023. Hay 600 millones, se tienen que distribuir entre las comunidades autónomas. La idea es que en cada uno de esos ejercicios haya 600 millones de incremento, como ha habido este año, para las comunidades autónomas. Con eso, pues con ese incremento, no puedo decir la cantidad exacta porque todo depende también, porque está en relación con las prestaciones que damos. El año pasado, por ejemplo, sí que puedo decir que fue 39 millones. 39 millones lo que aportó el Gobierno central. No, las ha dado, las listas de espera las ha dado en cifras absolutas y en porcentaje. Sí, sí, esos eran los porcentajes y esos porcentajes representan a la anterior, que eran cifras absolutas. Estos son los porcentajes y la anterior eran cifras absolutas, que es esta. Sí, en este momento sí, estarán alrededor de unas 2.300 personas que están esperando valoración en todo Aragón. Sí. Sí, sí. Lo que pasa que ahí sí que en el tema de las valoraciones yo creo que lo que nos tenemos que quedar es que, a pesar de que ha habido un incremento aproximadamente de un 3% de solicitudes para realizar la valoración, hemos conseguido hacer descender el número de personas que estaban pendientes de valorar. Es decir, que no solo hemos crecido en la atención de personas ya valoradas que estaban esperando prestación, sino que al mismo ritmo vamos creciendo en el número de personas que están pendientes de valorar. Sí. Sí. Pues como bien habréis podido comprobar con los datos que hemos dado, el importante esfuerzo que se ha hecho en gestionar todas estas prestaciones, evidentemente va reduciendo
los tiempos de espera totales. Sí que es verdad que prácticamente en Aragón podríamos decir que estamos cerca de ponernos en un tiempo de espera que es el que nos marca la norma. Son 6 meses, sí. Estamos De hecho, en algunas de las provincias ya estamos en plazo. Desde que se solicita la prestación hasta que, o sea, la valoración hasta que se recibe la prestación. Sí. En Teruel estamos en plazo, en Huesca pues a veces depende, hay momentos en los que se puede ir, pero vamos, estamos prácticamente en plazo y en Zaragoza el objetivo está ya muy cerca de cumplirse. No tengo todos los datos concretos porque nos habíamos centrado sobre todo más en donde teníamos más el grueso, que era en las personas que estaban ya valoradas esperando su prestación, pero en tiempos de valoración estamos prácticamente valorando en un tiempo bastante corto. Sí que es verdad que lo que hemos notado, como bien decía, que a lo largo de este año se habían incrementado el número de personas que solicitaban la valoración, pero como ya le digo, no tengo el dato exacto de cuántas personas estaban pendientes de valoración, pero estamos reduciendo el número, con lo cual se está valorando más personas que se valoraban anteriormente. ¿El refuerzo del personal para 2 años atañe también al área de valoración? ¿Hay más gente valorando? Sí, precisamente nosotros siempre tuvimos claro, cuando llegamos al Gobierno, que era fundamental el que tuviéramos un equipo de valoradores que lo que hiciera es, con rapidez, pues, dar respuesta a estas personas. Y es un equipo que, en principio, se pensó para la valoración, pero, como decía, lo que nos hemos dado cuenta es que es importante que ese equipo conozca todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Pues que en un momento pueden estar valorando, pero cuando tenemos muchas valoraciones y lo que tenemos que es hacer los PIAs, lo que hacemos es hacer los PIAs, porque una de las cosas que se ha simplificado precisamente es el paso de la valoración a los PIAs. Y también hay que decir que a nosotros también nos alegra mucho que se incremente el número de personas que tenemos que valorar, porque eso quiere decir que se confía en el sistema, porque ha habido momentos, no en este Gobierno, que disminuía mucho la valoración. ¿Y por qué disminuía la valoración? Porque no se tenía la expectativa que se iba a cumplir con la ley, que las personas iban a tener derechos. Entonces, nos alegra mucho que se incremente la valoración. Y en este sentido, decir que sí que se ve que hay una confianza en el sistema, que esperamos que siga adelante. Y eso es lo que queremos. Con estos datos nos queremos alegrar de lo que está sucediendo, de que los datos son históricos, de que tenemos 34.037 personas atendidas, pero también le queremos decir a la ciudadanía que tienen que solicitar las prestaciones de la dependencia, todas. Y también hay que decir en este sentido que tenemos que poco a poco hacer un esfuerzo porque la ciudadanía también confíe en las plazas residenciales como una prestación de las personas dependientes, que es verdad que hay que reconocer que ha sufrido pues una dificultad por la situación que tenemos en este momento, pero sí que queremos decir que es una prestación que es muy positiva para muchas personas y queremos que se avance en ella. Pues las dos cosas. Podremos dar plazas cuando haya demanda y haya confianza y las familias prefieran una prestación residencial que una prestación de ayuda a domicilio o una prestación en el entorno familiar. Y tendremos que ir acompasando las solicitudes de las familias con nuestra gestión.
Yo no diría que se ha producido esto, se ha producido una mayor reflexión de cuándo queremos que una persona tenga una asistencia residencial. Y en este sentido creo que tenemos que confiar en el sistema, un sistema que goza de una gran calidad y de unos excelentes profesionales. Y que además yo creo que es muy importante para aquellas familias que han optado por esta prestación.